Hace más de 2000 años que vino un hombre llamado Jesús, Jesús de Nazaret, el cual cambió todo el transcurso de la historia del mundo. En Lucas 24:44, Jesús dice que era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas sobre él en la Escritura. Es decir, el pasaje que habíamos leído de Isaías y demás se referían a él, y él mismo se otorga ese título. Él se otorga el título de aquel que llevará el nombre de Consejero Admirable, Príncipe de Paz, Dios Fuerte. En Lucas 19:10 Jesús dice las siguientes palabras: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar. El Hijo del Hombre es una figura divina en Daniel, por ejemplo, pero a nosotros no nos tiene que importar tanto ese punto, porque lo que vamos a analizar es lo que dijo: y a salvar. ¿Quién más puede salvar si no es Dios? Y él se está atribuyendo que él es el Salvador. Recordemos todo aquello que él hizo: sanar a los enfermos, curar cosas que eran inimaginables, echar demonios y resucitar a los muertos. En Mateo 25, 31 al 46, él afirma que tiene la autoridad para juzgar a las naciones. En Juan 5, 25 al 29, afirma que tiene la autoridad para levantar a los muertos. En Marcos 2, del 5 al 7, que él tiene la autoridad para perdonar los pecados. De las tres cosas que he mencionado, solamente Dios tiene dicha autoridad, y sin embargo él se da a sí mismo dicha autoridad. Si nos fijamos bien en el pasaje, él no está hablando de un simple intermediador donde Dios realiza y él está como un operador, sino que él lo realiza. En Juan 15:12 se atreve a decir las siguientes palabras: y este es mi mandamiento. ¿Qué clase de hombre podría dar su propio mandamiento sobre los mandamientos divinos? Donde dice que se améis los unos a los otros, lo cual es su mandamiento. En Mateo 1:23 se dice que Emmanuel iba a ser el nombre Jesús, es decir, Dios con nosotros. Y sin embargo el ángel le comunicó a María que su nombre debería ser Jesús, que significa el que salva. Pensemos un momento: Dios con nosotros y a la vez el que salva. Es lógico pensar que las dos son efectivamente la misma persona. Dios con nosotros es el que salva, hecho en un hombre. Apocalipsis 1, de 17 al 18, Jesús se le aparece a Juan y dice que él es el primero y el último, que es el mismo título que Dios se da en el Antiguo Testamento, diciendo que es el primero y el último, o el alfa y el omega. En Juan capítulo 14, del 9 al 11, Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las digo por mi cuenta, sino que el que mora en mí las dice. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pensemos un momento. Todas esas declaraciones son evidencia de que él habla por sí mismo. Es decir, él habla como si fuera que Dios está en él y él está en Dios. Y con todo lo que hemos hablado anteriormente, las autoridades que él se da, el poder salvífico que él tiene, el título mismo de Dios fuerte, Consejero Admirable y demás, él se lo atribuye todo. Y él dice que es Dios quien realiza en él. Y es un misterio de la Trinidad. Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. En Mateo 11:27 dice que nadie conoce al Padre sino al Hijo, y que nadie puede conocer al Padre sino a quien el Hijo le permite conocer. Es el mismo que habla de sí como el Hijo de Dios. Entonces, cuando él dice esto, él se está atribuyendo a sí la autoridad de poder hacer conocer a Dios mismo, así como él había dicho: ¿no creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dijimos, el término yo soy es muy importante porque designa a Dios. Pero hay 7, inclusive más, pero yo voy a mencionar 7 importantes yo soy de Jesús. Cuando él dice: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. El yo soy es un término súper importante porque Jesús se da así toda esa autoridad, y ningún hombre podría darse dicha autoridad, como ser el pan de vida, como ser la luz del mundo. Todo lo que él se atribuye parece un absurdo total. En Juan 8:23, él dice: yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Negando así su naturaleza plenamente humana. Es
es decir, tiene algo añadido que no es solo humano. En Juan 8:24 dice las siguientes palabras: porque si no creéis que yo sois, moriráis en vuestros pecados. ¿Quién más, aparte de Dios, podría afirmar que si no le creen a Él, terminarán muriendo por sus pecados? ¿No es acaso Dios el que perdona, Dios el que libra? Pero Él está diciendo que no creerle a Él es condenarse. En Juan 58 dice que antes que Abraham fuera, Él era, o yo soy. En Juan 17:5 Jesús le dice al Padre que le vuelva a unir a Él como fue al inicio del mundo. En Juan 8:28 habla de cómo sabrán los discípulos que cuando Él resucite, dice la Escritura, yo soy. En Lucas 4:8 Jesús recalca la idea que solamente hay que adorar y servir a Dios el Señor. Pero fijémonos que Jesús siempre habla de servirle a Él. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado Hijo del Hombre 88 veces. Esto es bastante ilustrativo porque nos muestra lo que Él pensaba de sí. La profecía está en Daniel 7, versículo 13 al 14. Hemos visto todo lo que pensaban sus discípulos y seguidores de Él. También lo que Él ha dicho de sí mismo y que como las personas que creían que Él era Dios y que se hacía igual a Dios, Él simplemente callaba. Y en algunos casos a sus discípulos le decía que Él estaba en el Padre y el Padre en Él, que Él y el Padre eran uno solo. Y la importancia que Juan le daba de que Él era el Hijo unigénito, o lo que pensaba Juan el Bautista. Los 4 evangelios nos narran a un Jesús desde una perspectiva diferente porque está dirigida a entornos y lugares distintos. Mateo va dirigido a los judíos, Lucas es más un hecho histórico, busca ser más preciso cronológicamente hablando. Juan es un evangelio teológico y Marcos intenta llamar a las comunidades de Roma en general. Los yo soy de Jesús demostraban demasiados a la vez que las 88 veces que Él se llama Hijo del Hombre, o cuando Él dice que el reino de Dios ha llegado. ¿Y con quién ha llegado? Es la pregunta. Con Él. Me parece que es evidente que Él realmente decía ser Dios y Él creía ser Dios. A la luz de una crítica textual, esto tal vez no sea tan claro, porque la crítica sería escéptica, es decir, negaría la posibilidad de un hombre Dios en primera instancia. Y como a priori niega algo así, entonces no podrá creer que esas afirmaciones se refieren a ello. Partiendo entonces de la suposición de que solamente es hombre, analizarán qué era lo que él creía, y de esa forma el trabajo sería más difícil de poder determinar. Pero a la luz racional, es decir, cuando no nos ponemos escépticos y leemos tal cual dicen los textos, y qué él decía y lo que él hizo, me parece bastante claro de que él decía que era Dios, y efectivamente lo era. ¿Y por qué digo que lo era? Eso es un tema para otro vídeo, pero acá te van 5 razones. La primera es la muerte de sus discípulos por la creencia en que Jesús verdaderamente resucitó. Sería un absurdo que un montón de personas murieran por un hombre que fue desfigurado, masacrado y muerto. Sería un completo absurdo seguirle a un hombre que murió en la cruz de la forma más horripilante posible y ir a hacer una propaganda sobre una fe imposible. Considerando también que los que hacían esto eran judíos. Es decir, si tenés una cultura arraigada en tu historia y socialmente tenés todo de ser de esa religión, ¿por qué entonces seguir una religión que solamente te trae vergüenza, desgracia y persecución? Una tontería completa decidirte por este segundo. Y es que no hay persona que pueda ser cuerda y predicar dicho evangelio. Predicar los sufrimientos de un hombre que vino a la tierra y que era Dios era algo tonto por doquier. Tan tonto que Pablo, cuando va con los romanos, intenta hacer filosofía con ellos para que ellos entiendan que sí es posible dicha cosa. No teniendo nada para ganar y aún así ellos perseguir esto y morir. Y luego de esto, dice Jesús mismo, felices los que creyeron sin ver. Y es lo que pasó con todos los demás. Los demás no vieron a Jesús, pero escucharon de un hombre que murió y resucitó. Una tontería. Un hombre que haciendo el bien solamente se ganó el mal, y para ellos fue motivo suficiente para seguirlo. Napoleón, por ejemplo, había dicho que él había hecho su reino en base al poder, y muchos hombres lo habían hecho. Pero solamente existía un hombre en la historia que ha hecho su reino en el amor. Y es que nadie ha conseguido que mueran por él por amor en tantas ocasiones. La segunda, por ejemplo, sería el cambio en las estructuras sociales.
es decir, los cambios paradigmáticos que se dan en la cultura judía a la cristiana, lo mismo de los griegos, de los samarios en general. Los gentiles, en vez de corromper el cristianismo, se adoptaron al cristianismo. En lugar de haber una estructura social modificada, hay un cambio radical en los protocolos, en la forma de pensar, en las cosas en que creían. Por ejemplo, en la Eucaristía, el cuerpo de Dios mismo en un solo punto por el cual las personas estaban dispuestas a morir por un trozo de pan. Esta no voy a detenerme mucho porque el sentido de este vídeo no es explicar todo y cada una de las cosas, es simplemente hacer una mención de algunas de ellas. Otra prueba podría ser la conversión de los hombres, ya sea de escépticos o de entendidos, como puede ser nuestro gran ejemplo de la propia Biblia, Pablo, aquel que perseguía a todos los cristianos y que luego Jesús le aparece y le pregunta: Pablo, o Tarso, ¿por qué me persigues? A lo que Pablo termina cambiándose y de pasar a perseguir y matar a tantos hombres, pasó a ser uno de ellos. Y es que en la historia tenemos ejemplos absolutos de esto. Escépticos de los más grandes que han pasado a ser creyentes fervorosos a muerte. Otra prueba podría ser las doctrinas de la comunión, el bautismo y otras cosas que sucedían. Para el judío de aquel entonces, para otras religiones, mudarse a una religión implicaba algo muy grave, y más si tenía rituales que tenían que comprender. La comunión muchas veces implicaba muerte, dependiendo de la región donde estés. Sin embargo, aún así estaban dispuestos a morir por esa comunión, por la Santa Eucaristía. Y como otra prueba se podría considerar el surgimiento de la iglesia, es decir, la iglesia que fervorosamente es baluarte de la verdad, que está ahí cuidando en toda la historia hasta hoy. Y eso podemos verlo del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, y que nunca ha perecido. En lo personal considero que este es el argumento más derrocador y más hermoso de todos, junto al primero, el hecho de que haya personas que mueran por algo que no ven, que no tocan, que no sienten, que no escuchan, pero que están dispuestas a dar toda su vida por eso. La iglesia en sí misma representa más de 11 razones que yo podría dar, incluso tal vez 12, como puede ser que es atemporal, es continua, se levanta en cada momento que necesita, es decir, rejuvenece, se revitaliza, es contrarreformada, es revolucionaria en todos los sentidos, se adapta a la cultura, evoluciona con la cultura, pero eso sin cambiar la tradición. Y podría seguir dando un montón de razones por lo que la iglesia considero yo que es el argumento más fuerte y doloroso de que realmente Dios ha tocado la tierra. Y digo doloroso por lo que implica en la historia eso, la muerte de un montón de cristianos, la muerte de un montón de personas que buscaron cambiar el mundo y sin embargo lo consiguieron hasta cierto punto. Si te gustó, dale un like, guárdalo y suscríbete.